¿Cómo están todos? Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa Desde la Academia. Aquí pues siempre abordamos los temas de país o temas relacionados a nuestro ámbito nacional como internacional. Hoy estaremos hablando de un tema bastante relevante luego del gane del presidente electo, ahora presidente electo del Brasil, Luis Inácio Lula da Silva. Un hecho que ha traído ha llamado mucho la atención en el ámbito internacional, tomando en cuenta que pues 5 de las economías más grandes de América Latina pues ahora se encuentran en manos de gobiernos denominados socialistas o gobiernos de izquierda. Entonces vamos a analizar este tema con el maestro Eugenio. Con él siempre hemos hablado de temas bastante importantes. Maestro, bienvenido a este espacio nuevamente a través de la UTV, el Canal Universitario de la Cultura. Gracias, Fran, de nuevo estar aquí en esta casa de estudios, nuestra alma mater, nuestra querida Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y en especial pues también el cariño a UTV y extendido a su persona, que siempre he recibido invitaciones frecuentes para conversar sobre temas nacionales, regionales, centroamericanos e incluso latinoamericanos, como el que ha anunciado el día de hoy. Así que, Fran, un gusto estar acá para reflexionar sobre procesos que vive América Latina. El placer es mío, que siempre nos diga que sí a este tipo de invitaciones. ¿Qué le da a entender a usted este panorama latinoamericano que se ha levantado luego del gane en Brasil de Luis Inácio Lula da Silva? Yo creo que esto hay que verlo como momentos de ciclos históricos y de alguna manera como olas, como se le llama a veces. Y en ese sentido es importante entender lo que pasó en América Latina después de finales de los 80, principios de los 90, desde los 3 años por lo menos, desde el 89 al 92, que fue lo que se llamó el colapso de las iniciativas de izquierda del siglo XX, sobre todo en Europa, ¿no? La idea del socialismo como una alternativa al capitalismo cayeron de alguna manera como castillos de naipe, y eso impactó a América Latina porque las izquierdas de América Latina entraron en un proceso de reflujo, de estancamiento y de alguna manera de desesperanza y de decepción política. Y bueno, eso fue ampliamente aprovechado por los poderes transnacionales, por las derechas locales, como también por las derechas mundiales y internacionales y transnacionales, a tal grado que todos los 90, casi todos los 90, de alguna manera, se instauró una gran oleada en América Latina de gobiernos neoliberales, no solo de derecha, sino profundamente neoliberales, entregados totalmente al mercado, destructores del Estado, el Estado del enemigo, el Estado era el problema. Una vez le preguntaron a Ronald Reagan cuál era su problema con el Estado, pues siempre hablaba del mercado y del Estado a buscarlo destruir. Entonces Ronald Reagan respondió: yo no tengo problemas con el Estado es el problema. Queriendo decir que había que destruir más el Estado y irse todo hacia el mercado. Sin embargo, América Latina también tiene una historia de mucha lucha, de mucha resistencia, aunque siempre hablamos a nivel mundial como una de las primeras revoluciones un poco socialistas después de la francesa, Rusia en 1917, pero poco olvidamos, por ejemplo, cuando vemos, o a veces olvidamos cuando vemos a América Latina, toda la irrupción de México en 1910, con toda la revolución zapatista y el tema agrario y todo lo que significó la distribución de tierras, etcétera, en México. Entonces, esa oleada de neoliberalismo empezó a tener resistencias claves sin las cuales no se puede entender América Latina a partir de allá. ¿Cuáles fueron esas resistencias? 1989, si no me equivoco, al finales de los 80, 88, cuando irrumpe una movilización impresionante del pueblo venezolano, donde se conoció como el Caracazo. El Caracazo fue una oposición del pueblo, una rebelión en las calles, producto de la pobreza que los tenía la corrupción y que los tenía también el neoliberalismo. Saquearon supermercados a tal grado. Probablemente usted, Franco, en su juventud no se acuerde, pero probablemente algunos de los televidentes sí, el supermercado La Colonia, que está por el Hospital Escuela, no era de cemento, casi todo era de vidrio, directamente a la calle.
Cuando pasó eso en Venezuela, inmediatamente transformaron todo. Parecido a lo que pasó en la embajada, que cuando Sí. hubo aquel levantamiento por la defenestración de Mata Ballesteros, hicieron el gran muro de protección de la embajada, impidiendo pues por las protestas. Entonces se levanta ese movimiento, empieza a resistir, pero no logra la ola extenderse. Lo otro que no podemos olvidar, si no me equivoco, es 1994, con la irrupción zapatista. El zapatismo empezó a recuperar la esperanza, pero el zapatismo tampoco logra extenderse, se colocó en una parte de México, de Chiapas específicamente, pero levantó un discurso diferente sobre el tema del poder que empezó a oxigenar la esperanza. Será hasta finales de los 90 y a principios de 2001 que irrumpe una ola de movilizaciones que sepultan el neoliberalismo de los 90. Estoy hablando de las movilizaciones en Argentina en 2001 del Corralito, producto de la crisis financiera. Le estoy hablando de 2003, 2001, 2002, 2003 sobre todo, con la guerra del gas y del agua en Bolivia, una insurrección popular impresionante. Le estoy hablando de la caída de 2, 3 gobiernos en Ecuador que levantó todo esto, esa insurrección. Y así sucesivamente se fueron dando procesos que empezaron a cambiar el mapa latinoamericano y surgió el ciclo de lo que se conoció como el socialismo del siglo XXI o la izquierda del siglo XXI, liderada por Hugo Chávez Frías. En buena medida marcó América Latina, procesos importantes de integración como el ALBA, el Mercosur. Sin embargo, a decir verdad, este ciclo entró en un proceso de agotamiento, de estancamiento sobre todo, y volvió a irrumpir la derecha. Sin embargo, esta derecha no logró consolidar un nuevo ciclo como en los 90. ¿Por qué? Porque a pesar de que también los gobiernos de izquierda cometen una serie de errores y tienen una serie de desafíos que no resuelven, la derecha vuelve a la impronta neoliberal y el neoliberalismo en términos electorales ha sido profundamente ya derrotado en América Latina. La derecha tendrá que cambiar mucho para volver a retomar América Latina, pero con esa política neoliberal de la cual antes se ufanaban, se alegraban y la ponían como la gran panacea. De hecho, usaban frases de que usted sube a la locomotora de la historia, de la nueva historia del neoliberalismo, o usted va a quedar sepultado como un país inservible. El libro y la gran frase de Fukuyama del fin de la historia. De hecho, hay una anécdota que cuando García Linera, el ex vicepresidente de Bolivia y vicepresidente de cuando Evo Morales, en algún momento en un evento internacional coincidió con Francis Fukuyama, se interesó en saludarlo y se saludaron y dicen que Álvaro García Linera le dijo, según la anécdota de quienes estuvieron cerca, lo saluda la historia, señor Fukuyama, por todo lo que implicó para América Latina. Entonces, ese ciclo se agota y emerge ahora un nuevo ciclo. Un nuevo ciclo con algunas características, Fran, totalmente, no, de alguna manera con matices diferentes a lo del ciclo del chavismo. ¿Por qué? Bueno, hay unas novedades interesantes. ¿El chavismo lo ve usted como el parteaguas de ese neoliberalismo? Sí, y ese cambio? Rompe, pero también rompe y entierra el neoliberalismo. Recuerde que se iba imponiendo toda la lógica del ALCA y de los tratados de libre comercio, y Chávez en 2005, en un encuentro de pueblos y de gobiernos en Mar de la Plata, dice ALCA al carajo. O sea, ahí termina toda esa idea. Y hay países como como Ecuador, que hicieron retroceder el tema del TLC. De hecho, más bien hicieron unas auditorías de cómo la deuda externa fue a dar a la corrupción y empezaron a decirle a los bancos, no vamos a pagar. Ustedes son unos corruptos, contribuyen a la corrupción y no vamos a pagar por este endeudamiento. Y empezó todo un momento interesante. De hecho, donde se hicieron plebiscitos, rara vez los TLC ganaron, rara vez los neoliberales ganaron, a excepción de Costa Rica, que después de un movimiento impresionante, producto de una serie también de manejo corrupto también del proceso electoral, finalmente el TLC se impuso en Centroamérica producto de un plebiscito. O sea, ahí con una serie de irregularidades, pero ganó el sí de aprobación del TLC. En otros países lo perdieron. Entonces, ese marca el parteaguas. Pero ahora, este nuevo retornar no es exactamente la oleada del chavismo.
No es exactamente la izquierda del siglo XXI. Unas novedades que emergen de manera interesante e impresionante es que países que siempre estuvieron muy controlados por Estados Unidos, poco a poco, unos más lentos, otros, también giraron a la izquierda, que tuvieron serias dificultades para girar a la izquierda en el ciclo anterior. México. México, sí. México costó, México, recuerden lo que le costó a López Obrador triunfar, y México ya es una izquierda del post-chavismo del siglo XXI. Después, Colombia que también nunca había podido gobernar un partido de izquierda, un presidente de izquierda, y Petro con una trayectoria interesante. Petro fue un exguerrillero, un político guerrillero desde el M-19 y emerge desde la izquierda del siglo XX, y hoy está con otras, entendiendo lo que es Colombia y con un planteamiento de paz y de reconciliación. El otro país que siempre estuvo hipercontrolado por Estados Unidos y por la derecha fue Honduras, y emerge pues en esta segunda posibilidad, porque el gobierno del presidente Zelaya fue como el intento de conectarse con aquella ola, pero luego vino el golpe. Cuando se estaba conectando con la ola del socialismo del siglo XXI, viene el golpe, y ahora aparece la presidenta Xiomara Castro, siempre en el Partido Libertario y Refundación, con nuestro propio proceso. Procesos complejos también, un golpe en Bolivia, un derrocamiento en Paraguay, un derrocamiento en Brasil con Dilma Rousseff, bajo un método artificioso de acusación de corrupción, en Honduras un golpe, etcétera, y está allí este panorama. Sin embargo, y el mismo Correa lo decía recientemente en un programa que yo estaba viendo internacional, esta es una izquierda que tiene unos nuevos desafíos, porque del anterior hay que aprender algunas cosas que en mi punto de vista son valiosas, Frank, y es que la izquierda del siglo XXI y la izquierda en general en América Latina, en el mundo, hay tres desafíos que no ha podido enfrentar y que son importantes para sus posibilidades de permanencia en el gobierno y la continuidad. Número uno, el modelo económico. Si bien es cierto, no son gobiernos estrictamente neoliberales, si bien es cierto, son gobiernos con una tendencia a lo popular, a apoyar a los más pobres, apoyan, y Lula sacó del hambre a millones de brasileños, producto de una serie de políticas sociales, de compensación social. Pero Brasil es de los países más ricos de América Latina, de las grandes economías. Usted mencionó de las 5, es de las 5 que están ahora en manos de la izquierda, pero Brasil es de las 5 mundiales, de los más grandes, sí. De los más grandes del mundo, de la economía más una grande. Economía más grande. Pero el problema es que Brasil, así como hay tanta miseria y tanta pobreza, hay extremada riqueza. Entonces, un modelo que distribuya economía y que además crezca, un modelo económico que haya crecimiento económico, que haya distribución y que haya más equidad, no lo hemos logrado plantear. Tipo la India, ¿no? Sí, que es tan marcada. Totalmente. Entonces, permanecen las desigualdades estructurales muy enraizadas, muy profundas. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el modelo que realmente propone una izquierda latinoamericana? ¿Cuál es el modelo económico? Ahí necesita más cabeza, más pensamiento, y creo yo que finalmente para América Latina la unidad es fundamental para tener un modelo económico regional, latinoamericano, que pueda negociar con altura frente a China, y no solo cambiar de Estados Unidos a China por ser China, frente a Estados Unidos, establecer relaciones llevarle la contraria, nada más. Con Rusia, etcétera. Necesitamos entender que América Latina hoy también está, y cualquier país de estos nuestros, en la geopolítica mundial, y implica cambios. Pero para ir combinando alguna parte del análisis, este nuevo ciclo de la izquierda que se ha expandido, si usted pone el mapa, la mayoría está con la tendencia progresista hoy nuevamente, pero hay un enorme, otro problema es, sobre todo para actuar regionalmente, es que hoy en día no hay un liderazgo regional tan claro como Chávez. Dígame quién es el Chávez de hoy. No, usted no lo puede sacar rápidamente. Hay potencialidades, tiene potencialidad México, pero uno no ve a un México interesado en liderar a América Latina. Podría ser Chávez. Enfrascado en sus propios problemas. El propio problema. Brasil tendrá sus propios problemas, sus enormes problemas. No olvidemos que Lula ganó más o menos con el 0.9% de diferencia. Es decir, hay un montón de seguidores de Bolsonaro,
producto de una serie de discursos de la neoderecha que también entusiasman y confunden a los pobres a la hora de votar. Decía el sociólogo polaco Simon Bauman que no había peor forma de perpetuar al orden que las víctimas del mercado y del mismo orden votaran por los que lo perpetúan, los pobres. O sea, los pobres finalmente son los que dicen para dónde va un partido, un candidato, una democracia, y lamentablemente los pobres, producto de una serie de condiciones, son los que más votan contra sí mismos. Eso está probado. Entonces, Brasil con su propio problema podrá tener el tiempo y las ganas, la pasión que tenía un Chávez de lanzarse a rearticular América Latina. No sé, no es muy claro. Podría ser. Entonces está este vacío, está esta ausencia. ¿Cuál va a ser el modelo de integración? ¿Se va a potenciar CELAC? Difícilmente el ALBA va a volver. Recuerda que Venezuela tiene una crisis profunda. Y luego tiene de izquierdas también con matices mucho más marcados. Un Boric que se desmarca totalmente de Nicaragua por el tema de los derechos humanos, se desmarca totalmente de Venezuela, pero luego tiene un Petro que entiende los problemas de articulación latinoamericana y ya estableció relaciones con Venezuela y seguro que tendrá un comportamiento mucho más geopolítico. Entonces hay nuevas características, pero además del económico, el otro problema de las izquierdas latinoamericanas es su renovación de liderazgo. Hagámonos una pregunta, sí, alegres, yo estoy alegre, mucha gente está alegre, porque retorna Lula da Silva. Obviamente nos llenamos de entusiasmo, pero Lula da Silva tiene 77 años, va a salir de más de 80. ¿Quién es su sucesor? ¿Verdad? ¿Hasta dónde va a dejar un sucesor que va a competir de manera muy clara? Entonces, cuando se agotan incluso biológicamente los liderazgos, impactan en la región y impactan en los países. La misma muerte de Chávez ha significado serios problemas para la izquierda y así sucesivamente. Entonces, ese es un problema. ¿Cómo se renueva el liderazgo en la izquierda para realmente ser coherente con las nuevas generaciones y promover? Y eso no es exclusivo de Brasil, eso pasa en mayoría de países. Usted ve un Nicaragua agotado en la legitimidad, una continuidad de Ortega que le indica a todas luces que ya no es el que debería estar representando al FCLN. Más por la fuerza que otra cosa. Más por la vía y luego, ahí viene el otro elemento, ahorita que dijo usted fuerza, una izquierda que desde mi punto de vista tiene que reencontrarse, abrazarse y caminar con la democracia, con profunda participación, con profunda transparencia, con profunda rendición de cuentas y con profundo apego a la justicia. Y hay siempre, como se dice en sociología, un proceso, siempre hay un riesgo, una amenaza de oligarquización de los partidos políticos. ¿Qué es la oligarquización sociológicamente? La tendencia de las instituciones y de las organizaciones a crear anillos, argollas, que luego se encantan del poder y esto afecta la posibilidad de democratización. Bueno, son los desafíos políticos de esta América Latina que estamos viendo, pero lo interesante es que Cristina Kirchner usa una frase que me parece interesante, es que a pesar de que las izquierdas entraron en problemas, la derecha no logró avanzar porque de alguna manera, como dice la señora Kirchner, los pueblos siempre vuelven, los pueblos siempre regresan. A pesar de muchas decepciones, siempre van buscando los caminos de mejor justicia y de los gobiernos más allegados a sus necesidades. Maestro, usted hablaba algo bien interesante. Aparte de que de México no vemos mucho interés por los problemas del resto de América Latina, más que en sus propios problemas, es un López Obrador también de muy avanzada edad. Ya es un señor que está bastante, creo que ya también ronda los 80 años. Es un hombre que se ha desgastado en las calles porque es un hombre que lo vimos pelear cuando formaba parte del PRD, que bueno, se tuvo que salir del partido para montar su propio instituto político y que es con el que alcanza el poder. Otro dato interesante que me parece en relación a lo que usted ya hablaba es esos vicios, voy a decirlo así, o esas líneas que tira el neoliberalismo y que a esta altura, como los partidos de izquierda o los que están en el gobierno no tienen definida una política exacta,
han tenido que hacer uso de ellos. Todavía sobreviven tratados de libre comercio y vemos situaciones en las cuales les han hecho mucho daño a las sociedades y aún a esta altura y con estos gobiernos han tenido que seguir esa línea. Sí, claro, definitivamente. Bueno, y en México hay otro asunto, ¿no? Además de la edad de López Obrador, en México hay un asunto y es que México no tiene reelección, es decir, López Obrador tendrá que concluir su mandato y muy difícilmente ese poder político y económico mexicano va a permitir que haya. O sea, es como un pacto de que no hay. Puede seguir el partido, sí, pero hasta ahorita usted no logra identificar quién puede suceder a López Obrador. Se habla de el canciller Marcelo Ebrard, parece ser una figura, pero no es algo que esté muy claro y muy definido. Además, figuras tan carismáticas como Lula, como López Obrador, como los Kirchner, como lo fue Chávez, como también, los Chávez, son tan carismáticos que realmente las fuerzas sociales y los militantes y los debates giran extremadamente en torno a ellos, a las personalidades. Y cualquier otro liderazgo tiende a desmoronar y a resquebrajar el proyecto político. Entonces es una paradoja, porque ¿cómo se democratiza manteniendo las cohesiones partidarias o las grandes alianzas? Luego, sí, es que el modelo neoliberal, a pesar que políticamente ha sido derrotado, a pesar que ya nadie gana una elección diciendo soy neoliberal, vamos a vender las instituciones. Sí, no, nadie, eso lo dice y usted está sepultado sí, políticamente. O va a decir voy a destruir, voy a concesionar. Sí. No, si lo dice, pero en la práctica sí lo hace. Claro, claro. Entonces hay un neoliberalismo oculto, subterráneo que supervive. Pero además eso tiene que ver porque el poder económico sigue siendo brutalmente avasallador sobre la política. Usted imagínese que aquí dejaron, como lo ha dicho incluso Fito Bacusé, un enorme daño con haber aprobado las CES. Sí. Pero un enorme daño. A pesar que ya se declararon de manera inconstitucional, ese modelo perverso de concesionismo, concesiones, ese modelo perverso, extractivista, neoliberal, persiste. Porque imagínense que ahí están los que lograron avanzar y poner un pie en el territorio, tienen unas amenazas bárbaras contra el país. ¿Usted se imagina pagarle 10.000 millones de dólares a Próspera? Estamos hablando más que las reservas. Estamos hablando, no, mucho, 10.000 millones, son 10 billones. Sí. Es un dinero extraordinario pagarle a Próspera por una cuestión inconstitucional. O sea, el daño que dejó este régimen, más allá del crimen organizado, es realmente inaudito, perverso e inimaginable en términos económicos. Y todavía quieren volver ya rápido. No va ni más de un año del gobierno de la presidenta Xiomara y ya quieren decirle que ya no, que tienen que regresar ellos. O sea, hay un nivel de cinismo y de barbarie, de irrespeto a lo más elemental de la política. Entonces, es terrible. Entonces, ¿pero qué pasa? Pero el juego político. El juego político, no, pero el poder económico. Entonces, ya ahí entró la señora Dogu diciendo que le preocupa la libertad económica, ya entró el Departamento de Estado y el país tiene que pensar cómo actúa, ir hacia adelante, pero con la cautela de no dar pasos en falso, donde los poderes oligárquicos y los poderes transnacionales lo agarren del tobillo y lo hundan. Entonces, así se mueve la cosa. Algo bien interesante también, maestro, y saliéndonos un poco de ese tema, porque ese tema es muy escabroso y muy bueno también por el tema de la sede, con usted lo hemos hablado en varias ocasiones. Hay un fenómeno en Centroamérica que se llama Bukele. ¿Qué opinión le merece a usted? ¿Qué le genera Bukele? Bukele siendo muy... ¿O es llamar de Tusa? Bukele para rato ahí. Bukele es el presidente, hoy por hoy, es el presidente sí está joven. más popular en América Latina. Es el más popular. ¿Usted se imagina cuántos años lleva Bukele gobernando? Solo 4 años. No, pero en este momento lleva 3. Sí, 3 años, sí. A 3 años de gobierno, cuando un gobierno normal, la mayoría de los gobiernos de América Latina a 3 años están
con la boca reseca pidiendo agua de problemas de legitimidad. Y después de una crisis. De Problemas de apoyo popular, vaciados de apoyo exagerado. popular. Bukele tiene actualmente, en las últimas mediciones, 85% de apoyo popular. Y hablando de la izquierda, Bukele hundió a la izquierda, la hizo morder el polvo con 10%. De venir del gobierno, el partido gobernante terminó con 10%. Ese es un knockout electoral. Exagerado. Knockout electoral. Lo mismo Arena. Igual, barrió con los partidos políticos. Sí, y luego la capacidad de marcar la agenda mediática. Estaba leyendo un documento sobre las redes en el Triángulo Norte, que le llaman los gringos, que es Honduras, Guatemala y El Salvador. En todos los demás países hay disputas en las redes y mensajes a favor, en contra de diferentes formas de gobierno. Bukele es el líder indiscutible, sin competidor, en las redes sociales. Marca la agenda mediática, marca la agenda de las redes. Y no pueden con él en El Salvador. Y no puede nadie. Ahora, siendo esto reconocimiento de hechos, en lo personal, desde que Bukele emergió, siempre lo vi con preocupación. Porque su política es bastante peligrosamente confusa, y así como hoy agarran los mareros y los aniquila de manera autoritaria, dictatorial, sin ningún respeto a los derechos humanos, y les destruye hasta las tumbas. Dijo que ni muertos los va a sacar a los cadáveres y los va a quemar seguramente. Barrió con graffiti. Sí, pero empezó y puede terminar persiguiendo otro tipo de gente. Parecido a aquel poema de Bertolt Brecht que decía: primero se llevaron a los sindicalistas, pero como yo no soy sindicalista, a mí no me importó. Después se llevaron a los religiosos, pero como yo no soy religioso, a mí no me importó. Después se llevaron a los comunistas, pero como yo no soy comunista, a mí no me importó. Hoy me llevan a mí y ya es tarde. Entonces, esa política ya ha perseguido. Hay gente del FMLN que, aunque haya perdido electoralmente y haya cometido errores en el gobierno, no tiene por qué estar huyendo y exiliado. Colegas suyos del Faro, que es un periódico serio, de facto, etcétera, están realmente en una persecución y una vigilancia brutal, extrema. Entonces, no olvidemos la historia, que los grandes dictadores que cometieron abusos de lesa humanidad, muchos de ellos surgieron de procesos electorales y con mucha popularidad. El mismo Hitler, el mismo Tiburcio Carías Sandino, pero emergió de procesos electorales y después se convirtió. Entonces, yo siempre vi esa política de un populismo de derecha, para mí que es peligrosa como modelo para América Latina. Muy peligroso. Muy peligrosa, y porque algunas cosas que le gustan a la gente de atender está bien, probablemente están bien, pero puede terminar en una cuestión muy peligrosa. La institucionalidad ya la empezó a respetar. Lo mismo que vimos en Nicaragua, lo mismo que vimos aquí, de cancelar cortes, de cancelar ministerio público, de transformarla, de autorizar la reelección de manera meramente judicializar la política, ya lo hizo. Pero lo ha sabido hacer. Entonces, lo ha sabido hacer, claro. O sea, porque a la gente no se la ha ganado así nomás. No, la gente se la ha ganado haciendo cosas. Exacto. Haciendo cosas. Y bueno, y lo otro, porque llegó de una manera tan impresionante que estos 4 diputados que quedaron en el Congreso, me imagino que están avasallados, están no, porque ha hecho cosas que a la gente le gusta mucho y que tienen mucho apoyo popular. El hecho de que ya mandó a todos los diputados de que nadie use guardaespaldas, que nadie use carro del Estado. Todas estas cosas son populares. Pero ojo, yo lo que le quiero decir es que la historia nos demuestra que muchas cosas que empiezan así pueden terminar mal. Mire, en un programa, en un medio de comunicación en Honduras, cuando empezó Bukele a repotenciar las Fuerzas Armadas, le ha metido mucho dinero a las Fuerzas Armadas, mucha tecnología. Y todo, fui a un programa y estaban unos hondureños ahí, amigos analistas, escandalizados, porque decían,
va a invadir a Honduras, le va a quitar el territorio de Honduras. No, eso no lo va a hacer. No. Eso no lo va a hacer. Yo les decía en ese momento, no me quisieron hacer caso. El problema, como le estoy diciendo hace 2 años atrás, el problema, venía empezando Bukele, el problema con Bukele, les digo, no es que va a invadir Honduras, ni que se va por aprovechar de la cuestión centroamericana. El problema es que va a terminar religiéndose de manera atentando a la institucionalidad. Y ya se está viendo, y ya lo dijo que lo va a hacer. Aquí, pero ¿sabe qué? Esa popularidad de Bukele no es exclusiva de El Salvador. Si Bukele aquí yo le veo, claro, viene, no ha venido todavía, entiendo no, yo, a no, saludar no. a la presidenta, si viene aquí va a ver la cantidad de gente que va a estar aplaudiéndolo y aclamándolo. Se ha convertido en una persona popular en Centroamérica. En Centroamérica, no solo en El Salvador. Que algunos lo han llegado a comparar hasta con Morazán, hablando Claro. de la Unión Centroamericana. Claro, con Morazán, y como tiene un barbado ahí, ya le dicen que es Morazán. Que se parece. Y se parece. Y aquí algunos que después encabezaron la disidencia de Libre en contra de la presidenta Xiomara Castro, se hacían llamar los buquelitos hondureños. Es complicado porque mire, necesitamos avanzar como país, necesitamos enfrentar la violencia, pero lamentablemente estamos en un mundo que no acepta, ni es posible hoy en día, de decir, enfrentemos la violencia y métalos a un horno como se metían cuando en la época nacían los judíos, métalos y queme a los mareros. O sea, eso no puede retornar. Los problemas de explicación de esos fenómenos son mucho más complejos que eso, ¿no? Bueno, una tremenda disyuntiva, no es fácil porque las masas centroamericanas populares, lanzadas a una extrema pobreza, a una extrema exclusión, quieren cambio. Y no les importa cómo se da el cambio. Lo importante es que el cambio se dé. Y que les llegue. Que les llegue algo, no Sí. importa cómo les llega, Así es. que se haga algo contra la violencia, no importa qué derechos atropellan y que se reparta algo. Así es. Maestro, yo le agradezco mucho, sé que ya se nos acabó No, el pero tiempo. ya, ¿cómo va a ser que ya me está despachando? Si ya, según yo tengo 10 minutos de estar aquí. Es para que vea, estos temas son No, muy Frank. ricos y yo sé que con usted los pasamos súper bien hablando de ellos y vamos a tener más espacio en relación a estos temas. Bueno, Frank, Un gracias. placer, como siempre, No, gracias que por nos la haya invitación. acompañado Eugenio Sosa, analista, catedrático, sociólogo de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras y ahora director del Instituto Nacional de Estadísticas, INE, acompañando al gobierno de doña Xiomara Castro de Celaya, hablándonos de estos temas relacionados a América Latina. Gracias por habernos acompañado, siempre les dejamos nuestras redes sociales para que nos sigan, nos dejen sus comentarios, sus preguntas y sus análisis sobre estos temas. Soy Frank Rivera, nos vemos en la próxima.